Cuando pasaron 43 minutos de las 8 de la mañana tenemos que hablar de algo que pasó, que teníamos ganas de conversar, que lo hablábamos en su momento, el 1 de julio, cuando el Senado bonaerense finalmente sancionó la ley que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación a la planta, las maquinarias y todos los insumos que actualmente gestiona la cooperativa de trabajo Madigraf en el parque industrial de la localidad bonaerense de Garín, que está en el partido de Escobar. Y para hablar un poco más cómo funciona, cómo estuvieron luchando todos estos años, que fueron casi 11 años, los trabajadores y trabajadoras de Madigraf. Estamos en comunicación con Marcelo Pollo Ortega, que es el presidente de Madigraf. ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. Acá Robertina y Clara te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la comunicación. No, gracias a vos por atendernos. Bueno, Marcelo, los estuvimos viendo igual fuera del Senado, celebrando lo que fue finalmente la sanción de esta ley, pero ¿cómo lo vivieron ustedes? Y bueno, con mucha emoción porque, bueno, fue una pelea muy larga, duró bastante mucho tiempo. Nosotros vamos a cumplir ahora 11 años, estamos en la planta y bueno, habíamos obtenido una primera sanción allá por el 2017, que duró 3 años. Esa sanción nos agarró después en el medio de la pandemia, cuando finalizó la sanción y todo, así que tampoco tuvimos mucho tiempo como para... Y era nuestra primera sanción, así que tampoco teníamos mucha experiencia. Ahora nosotros tenemos 5 años expropiada la fábrica, todos el establecimiento, el terreno, las maquinarias y todo, cosa que en primer lugar nos da un alivio, que nos permite esta relación con los clientes y todo, donde podemos hacer contratos y demás, pero también hay un tiempo bastante importante, que son 5 años, como para dar la pelea por la expropiación definitiva, ¿no?, de la planta. ¿Y por qué no sucedió eso ahora? No, en la Argentina constitucionalmente no hay expropiaciones, digamos, sin pago. Las expropiaciones son con pago, es una ley que hay en la Argentina. Nosotros presentamos en el primer momento, allá por el 2017, presentamos un proyecto de expropiación sin pago, pero el que finalmente fue votado fue el que presentó el bloque del peronismo. Nosotros lo hicimos a través de Cristian Castillo, en aquel momento, que era diputado provincial del CIS en la provincia de Buenos Aires, pero el que se aprobó fue el del peronismo, que es con pago, porque si no rompía constitucionalmente la ley argentina, así que al ser de esa manera, se expropia por un tiempo, le dan un tiempo, y en ese tiempo el mecanismo administrativo que utilizan ellos es que la provincia, el Ejecutivo Provincial pague, o que alguien se haga cargo, digamos, del pago de la correspondiente indemnización, cosa que nos parece tremendo, ¿no?, porque tendríamos que estar indemnizando prácticamente un fondo buitre, ¿no? No nos olvidemos que Donnelley Internacional, la multinacional, parte de sus accionistas eran el grupo de Golatro, que fue denunciado como parte de los fondos buitres. Es decir, habría que abonarle una indemnización a una multinacional norteamericana que tiene 160 plantas en el mundo. Recordamos un poco la historia, porque ahí hablabas de Donnelley, por ahí para quienes no sabemos muy bien cómo fue la historia de los trabajadores que fueron dejados en la calle. Contanos un poco, Marcelo. Bueno, nosotros, nuestra planta, que es enorme, son más de 40 hectáreas, y está ubicada en el Parque Industrial de Garín, justo frente a la fábrica Ford, así que bastante emblemático como gestión obrera. Y en esa planta, que originalmente era la editorial de Atlántida, que todos recordarán, hacía los títulos como Gente, Paparazzi, Para Ti, Vigite, El Gráfico, y folletería de los principales mercados y casas de electrodomésticos del país. Esa planta, en un conflicto que hubo en el año 97, que fue derrotado, o sea que nosotros tuvimos que levantarnos de aquella derrota
de una toma de una fábrica que fue desalojado con 500 policías y demás, en donde Constancio Vigil, que era el dueño, intentaba un ajuste brutal sobre los trabajadores, y después finalmente vendió tanto el sector de Atlántida como el otro sector, pues ya para ese momento la fábrica estaba dividida en dos sectores, un sector de Atlántida y otro que era manejado por una empresa chilena que era Cochrane. Fue comprado todo por la multinacional norteamericana Donnelley. Los arrancaron en ese año, en 27-98 arrancaron, y hasta el año 2014 continuaron haciendo los títulos de Atlántida, que quedó como editorial, y ahí haciendo folletería y todo, con muchísima producción y fabulosas ganancias, pero en el año 2014, avisorando un poco la crisis que se venía en la industria gráfica por el avance de la digitalización, ellos decretaron una quiebra fraudulenta, la presentaron a un juez entre gallos y medianoche en un fin de semana, que le tomó la quiebra, y cerraron efectivamente las puertas de la fábrica, pusieron un cartel en la puerta con un 0800 para que nos comuniquemos, para dar los pasos a seguir, así que nos encontramos el 11 de agosto del 2014 con ese cartel en la puerta, y el día 12 estábamos adentro de la planta y produciendo. Uh-huh. ¿Cómo se fueron reinventando ustedes en cuanto a lo que producen a lo largo de esos años? Porque decías, bueno, la empresa que estaba se vio venir un poco la era de la digitalización. ¿Cómo han trabajado ustedes desde que recuperaron la fábrica en los últimos años? Bueno, justamente, mira, a diferencia de los empresarios que solo piensan en su ganancia, jamás pensaron en algún tipo de reconversión para no dejar las familias en la calle, nosotros tratamos de innovar y poder elaborar proyectos nuevos, ¿no? En un momento elaboramos como 7, 8 proyectos distintos, cada proyecto fue discutido, armado en comisiones y presentado en la asamblea. Nosotros vamos decidiendo todos los pasos en la asamblea, así que si nos equivocamos todos, que ya nos hemos equivocado bastante, y bueno, si tenemos éxito lo tenemos por decisión de todos los trabajadores, así que ahí tomamos la decisión por un proyecto que fue en su momento la adquisición de una máquina queríamos meternos en la producción de bolsas de papel, que por un lado mantenía un poco nuestro oficio, porque es un trabajo más o menos similar, porque confecciona bolsas y se pueden imprimir en otro sistema, ¿no? Porque no es el sistema offset, sino que es el de flexográfica, pero que era bastante similar, y que nosotros con ese trabajo pudimos empezar a avanzar en una producción que además sea amigable con el medio ambiente. Uh-huh. Marcelo, ¿nos escuchás? Sí. Sí. Pensé que se había cortado la comunicación. Hoy las 400 familias que habían quedado en la calle en aquel momento que nos contabas hace un ratito, ¿siguen trabajando ahí en asambleas como recién relatabas? No, nosotros cuando fue la ocupación de la fábrica, éramos 320 operarios, uh-huh. Había como 60, 70 entre el personal jerárquico, administrativos y todo eso, que no estaba bajo convenio, y no había casi relación con el personal administrativo, así que los que quedamos eran el sector de los operarios de la fábrica, éramos unos 320, y si mal no recuerdo, en aquel momento la ocupación fue realizada por unos 230 operarios. Uh-huh. Eso quedó durante el primer año, que fue muy difícil. Nosotros los primeros meses no cobrábamos los trabajos que hacíamos, porque después de la quiebra se quedaba con los cheques de los clientes, y así que tardamos varios meses en liberar esos cheques, así que fue muy costoso. Entonces, bueno, muchos compañeros
se vieron la necesidad de buscar otro trabajo. En un momento se fueron yendo bastante al principio, después se estabilizó, luego incorporamos mujeres en un momento porque había la necesidad productiva, y como las mujeres habían sido un sostén muy importante para nosotros en toda la lucha, no solo en la ocupación de la fábrica, sino previamente en un conflicto que tuvimos en el 2011, que fue cuando surge la Comisión de Mujeres, y logramos un triunfo contra la patronal que quería despedir 20 trabajadores. En ese momento surge la Comisión de Mujeres, y bueno, nosotros en el 2014, cuando después de la ocupación, que también fue un rol muy importante, en febrero del 2015, ante una necesidad productiva, votamos en la Asamblea la incorporación también de todas las familiares, esposas, mujeres que quieran ingresar. Se incorporaron las 35 mujeres, muchas de ellas después se hicieron maquinistas, pusieron en pie una jugoteca multiedad dentro de la fábrica, sirve para los cuidados de los hijos de los trabajadores, y algunas incluso fueron parte de la directiva de la fábrica. Bien. Marcelo, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo para Radio Estación Sur. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande. Marcelo Pollo Ortega, presidente de Madigraf, bueno, después de varios días donde se haya sancionado en el Senado bonaerense la ley que declara finalmente de utilidad pública y sujeta a expropiación a la planta, las maquinarias y todos los insumos que actualmente gestiona la cooperativa de trabajo Madigraf.